Descubriendo el mundo con David Cañedo. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos como todos los miércoles a las 5:30, bueno, pasaditas. Esta vez se me hizo un poquito tarde, venía yo a las carreras. El asunto es que aquí estamos y vamos a seguir platicando sobre nuestro bello planeta. Miren, la semana pasada les estaba yo platicando de ese concepto de la nación-estado. Les estaba yo diciendo cómo todavía hace no mucho tiempo, hace apenas unos cuantos siglos, la unidad básica, política y social era la ciudad-estado. Eran las ciudades, que cada ciudad era una unidad completa. Cada ciudad tenía sus propias leyes y sus ciudadanos pertenecían a esa ciudad, y había cantidad de ciudades-estado. Les estaba yo platicando, por ejemplo, en el Imperio Azteca, Tenochtitlan era una ciudad, Texcoco era otra, Tacuba era otra, Cholula era otra. Cada ciudad era una unidad. Tenía su área, por supuesto, su área que era la que, pues a fin de cuentas, la mantienen. Y poco a poco ese concepto de las ciudades-estado empezó a resquebrajarse, ¿sí? Siempre ha habido también ciudades que eran más poderosas que otras y empezaban a formar sus zonas de influencia, y de repente empezaban a formar sus propios imperios, como sucedió con Babilonia, como sucedió con Roma. Roma pues era una ciudad y de repente empezó a formar su propio imperio, y a conquistar zonas cada vez más grandes y a absorber muchas otras zonas y ciudades que originalmente no le pertenecían. Bueno, esos imperios, así como el imperio romano o el imperio azteca o el imperio español, a fin de cuentas esos imperios son relativamente raros. Cuando nos ponemos a ver los 6.000 años de historia, desde las primeras civilizaciones hasta la fecha, este fenómeno que llamamos imperio es relativamente raro. Siempre ha habido algún imperio. En alguna parte del mundo siempre ha habido algún imperio. Pero pues el mundo es tan grande, realmente el mundo es tan grande, que si había un imperio romano en el mundo mediterráneo, pero en otras partes del mundo no existía. Ese fenómeno llamado imperio no existía. Eran pequeños pueblos, eran aldeas y eran las ciudades-estado. A medida que las comunicaciones se fueron haciendo cada vez más complejas y más rápidas, todo ese concepto de ciudad-estado empezó a desaparecer. La unidad política se empezó a hacer cada vez más grande y más compleja. Y llegó un momento en que empezó a surgir ese concepto que llamamos naciones-estado, o lo que conocemos también como países. Cuando nos ponemos a ver un mapa actual o un almanaque mundial y nos ponemos a ver todos los países que hay en el mundo, actualmente en el siglo XXI tenemos que son como aproximadamente unos 200 países los que hay, según la Organización de las Naciones Unidas. Hay una organización, la Organización de las Naciones Unidas, en el que todos los países independientes están afiliados, y hay aproximadamente unos 200 países. Si nos ponemos a ver, la mayor parte de esos países no existían hace 200 años, ¿sí? 200 años. Por ejemplo, aquí en América, en Latinoamérica, hace 200 años, la mayor parte de los países todavía pertenecían al Imperio Español, eran colonias españolas, que precisamente hace 200 años fue cuando empezaron a independizarse, ¿no? A luchar por su independencia. En cualquier caso, todavía no existían como naciones independientes. En África, por ejemplo, todavía ese fenómeno es más reciente. La mayor parte de las naciones africanas empezaron a independizarse hace apenas 50 años, después de la Segunda Guerra Mundial. En esa Segunda Guerra Mundial fue cuando Inglaterra y Francia y Alemania y todos esos países que tenían colonias en África quedaron muy debilitados, y la mayor parte de los países de África se empezaron a formar como países independientes. Ahora, el hecho de que sean países independientes no significa, por supuesto, que no haya habido gente viviendo ahí desde siempre.
Había gente viviendo en Egipto desde siempre. Lo que pasa es que se organizaban de otra manera, ¿no? Ahorita el país, la nación-estado de Egipto, de hecho no es tan antigua. Y les estaba yo diciendo la semana pasada que ese fenómeno de las naciones-estado, que es relativamente nuevo, pues a fin de cuentas, todas esas naciones-estado o todos los países son fenómenos, ¿cómo decirlo?, transitorios. Pues como todo en la vida, no hay nada permanente. Entonces, la mayor parte de estos países no existían hace 200 años y probablemente dentro de 100 años o 200 años tampoco existan. Todo cambia, no hay nada permanente. Entonces ahorita creemos que los países del mundo pues es la unidad básica y que van a seguir siendo así todo el tiempo y realmente no es así. Entonces, por poner un ejemplo, miren, para la gente que vivía hace 2000 años en Grecia o 2500 años en toda esa serie de ciudades-estado que había en Grecia, por ejemplo estaba Atenas, estaba Esparta, estaba Corinto, estaba Tebas, estaba Argos, estaba quién sabe cuál, y todas esas ciudades por lo general estaban todas peleadas unas contra las otras. Y si en aquel entonces a un ciudadano de Atenas tenía sus ciudadanos y Esparta tenía sus ciudadanos, y lo peor que le podía pasar a un ciudadano era que lo exiliaran. A un ciudadano de Atenas que se metía en problemas, que por algunas razones políticas o lo que fuera, caía de la gracia, se le podía hasta exiliar. Y cuando a una persona se le exiliaba, ¿qué hacía? Pues se tenía que ir a vivir a otra ciudad-estado o a donde pudiera, donde iba a ser un extranjero, un extraño. En aquel entonces a ellos no les pasaba para nada el concepto de Grecia como una unidad. Actualmente uno va al país de Grecia, y la capital de Grecia es Atenas, y hay una ciudad que se llama Esparta, y hay una ciudad que se llama Argos, que ya son ciudades modernas, y la gente ahí no se considera ciudadana de Atenas, se consideran griegos. Pero hace 2500 años ese concepto de Grecia ni siquiera existía. Ellos eran ciudadanos, pertenecían a una ciudad, no eran ciudadanos de una ciudad. Bueno, pues actualmente nosotros somos ciudadanos de un país, como México. Ahorita todos nosotros somos ciudadanos mexicanos, y pues somos, a fin de cuentas, incapaces de ver más allá de ese concepto de naciones-estado. Ese concepto de ciudad-estado quedó completamente anacrónico. Anacrónico significa fuera de tiempo. En la actualidad, en el siglo XXI, fíjense ustedes que todavía hay algunas ciudades-estado. Por lo menos hay tres ciudades-estado que todavía existen. Y son como curiosidades históricas. Una de ellas, de la que ya les hablaré en su momento, a lo mejor hasta le dedicaremos un programa, ahorita nada más lo menciono, es la ciudad de Singapur. Singapur, allá en Asia, es una ciudad-estado. Eso significa que Singapur es su propio país. Y sin embargo no es más que una ciudad. Es una ciudad que es su propio país. Resulta que Singapur está entre Malasia e Indonesia, está en una península, es un territorio que está dominando el estrecho de Malaca, y ahí llegaron los ingleses hace 250 años o no sé cuántos, y llegaron los ingleses y vieron que ese lugar era estratégico, porque controlaba el paso ahí en el estrecho, es por donde pasan todos los barcos que van de oriente a occidente y viceversa. Y dijeron los ingleses, este lugar es perfecto para que aquí nos metamos nosotros. Entonces, la ciudad de Singapur supongo que ya existía desde antes, pero los ingleses la tomaron, y después llegó un momento en que los ciudadanos de Singapur corrieron a los ingleses, pero se quedaron como una ciudad con su propio país. Esa ciudad de Singapur es su propio país, y es como una curiosidad histórica. Singapur nunca quiso, supongo, no sé realmente la historia, ya les hablaré de eso en alguna ocasión, pero en algún momento dado, cuando Singapur se hizo independiente, prefirió permanecer independiente y no unirse a Malasia o a Indonesia, que podía haber hecho cualquiera de las dos. Prefirió seguir como una unidad independiente. En Europa tenemos otra ciudad-estado que es también una curiosidad histórica, que se llama Mónaco. Mónaco es un territorio pequeñísimo, son 2 kilómetros cuadrados, que por cierto yo pasé por ahí en alguna ocasión. Yo iba en mi bicicleta y pasé por Mónaco. O creo que todavía no iba en la bicicleta, ya ni me acuerdo ahorita. El asunto es que yo pasé por ahí
y pues ni siquiera existe una frontera. Mónaco está completamente rodeado por Francia, con excepción de una parte que da al mar Mediterráneo, porque está en la costa. Entonces da al mar Mediterráneo, pero por los otros 3 costados está rodeado por Francia. Y pues Mónaco supuestamente es un país independiente, aunque en realidad para la moneda, para todo, realmente depende completamente de Francia. Pero se le sigue respetando su independencia. Y de hecho se le llama un principado, ¿no? Ahí hay un príncipe que es el príncipe, creo que todavía está el príncipe Rainiero, o no sé cómo se llame, y el asunto es que son su propio país. Y hay un tercer ciudad-estado, que esta ni siquiera llega a ciudad, que es el territorio más pequeño del mundo, por cierto, es el territorio de el Vaticano en Roma, o sea que ni siquiera es una ciudad, es un barrio de la ciudad de Roma, que resulta que es su propio estado. Y supuestamente es independiente. Esto también son por cuestiones históricas, cuestiones políticas y cuestiones religiosas, por todo tipo de cuestiones. El asunto es que el Vaticano es independiente de Italia. Aunque en la realidad, bueno, pues el Vaticano no podría seguir existiendo si no fuera porque usan la moneda italiana. Bueno, ahorita ya son los euros y no sé cuánto. El asunto es que todo ese concepto de las ciudades-estado llegó un momento en que quedó completamente fuera de tiempo, anacrónico. Y así como desaparecieron las ciudades-estado, pues es posible que en algún momento dado también desaparezcan las naciones-estado. Los países actuales que nosotros conocemos, que pensamos que son eternos, en algún momento dado va a resultar que tampoco lo son. Las fronteras están cambiando continuamente y puede suceder toda clase de situaciones. Un país como México, por ejemplo, México cuando se independizó en 1821, México era más del doble del tamaño actual. Ya sabemos que México ocupaba no solo todo el suroeste de lo que actualmente es Estados Unidos, sí, los estados de California, Nevada, Arizona, Nuevo México y Texas formaban parte del Imperio Mexicano, y hacia el sur el Imperio Mexicano llegaba hasta Costa Rica. ¿Sí? Hasta Costa Rica. Entonces, cuando México se independizó de España en 1821, ni siquiera era una república, era un imperio. El primer emperador mexicano, Agustín de Iturbide. Ahora la superficie de México son casi 2 millones de kilómetros cuadrados, pero cuando México se hizo independiente era 4.700.000 kilómetros cuadrados por ahí. Entonces era más del doble. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que casi enseguida, a los pocos años de haberse independizado México, resulta que todas esas provincias de Centroamérica decidieron independizarse también, no formar parte del Imperio Mexicano, y yo me imagino que cada cacique local decidió tener su propio país, y se formaron ahí un montón de países en lo que actualmente es Centroamérica. Y después el resto perdimos la mitad de lo que nos quedaba cuando Estados Unidos nos invadió. Y el asunto es que las fronteras están cambiando constantemente. Bueno, pues ahorita vamos a hacer un recuento de los países más grandes que hay en el mundo. Eso también es muy interesante. Pero vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a escuchar una canción. Ahora escogí, esta es una canción muy bonita de Perú. De Perú ya les he pasado en otras ocasiones algunas canciones, aunque nunca he hablado de Perú en este programa, pero ya les he pasado algunas canciones. Y les había dicho cómo Perú tiene una cultura milenaria, igual que acá en México, y tiene toda un sabor, su música, sus tradiciones, su folclore, son muy, muy típicos de Perú, ¿no? Y así como aquí en México tenemos regiones como la Huasteca, aquí la Huasteca, donde hay ritmos completamente locales, como puede ser el huapango que se toca aquí en la Huasteca, pues allá en Perú también tienen sus regiones y sus propios ritmos. Y esta canción que vamos a escuchar es de un ritmo que se llama los huaynos. Los huaynos que se tocan en una región que se llama Ayacucho. Vamos a escucharla, es música muy bonita.
habiendo en el mundo, en mi tierra, tantas hermosuras. Suspiros al aire, siempre te estoy dando, suspiros al aire, siempre te estoy dando, desde que te conozco me voy acabando, consumiendo la manacuyana. Desde que te conozco me voy acabando, consumiendo la manacuyana. Quisiera morirme en tus brazos, Quisiera morirme en tus brazos, para ir a enterrarme, sepultarme dentro de tu pecho, para enterrarme, sepultarme dentro de tu pecho. Ay, cañita y cañaveral, cañita hueca sin corazón, si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Por retirarme se acabará. Ay, cañita y cañaveral, cañita hueca sin corazón, si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Por retirarme se acabará. Todo se acabará. Música muy padre, ¿verdad? Ya les hablaré en su momento también de Perú. También hay bastante que decir. Bueno, pues les estaba yo diciendo que no sabemos exactamente, digo, nadie sabe el futuro, ¿verdad? No sabemos cómo vaya a ser de aquí a 50 años o de aquí a 100 años, no tenemos ni idea. El asunto es que el futuro de las naciones-estado, las naciones, los países, están cambiando constantemente. Hay países nuevos, no es que cada día salga un país nuevo, ni mucho menos, ¿no? Pero cuando nos ponemos a ver en lapsos de 10 años o de 20 años, nos damos cuenta que hay países que no existían antes, o hay países que existían antes y que ya desaparecieron. Entonces, por ejemplo, el caso que ya también les platicaba la semana pasada, de la Unión Soviética. La Unión Soviética hace 20 años, de repente se resquebrajó, que 10 años antes, o sea, la Unión Soviética en 1991 se colapsó, pero unos cuantos años antes ni siquiera se veía venir, más que por algunos cuantos expertos que ya sabían cómo estaba el asunto, pero la mayor parte de la gente no tenía ni idea, ni siquiera la gente que vivía ahí mismo en la Unión Soviética. Entonces como que a todo mundo le tomó por sorpresa. En un lapso muy breve de tiempo, en unos cuantos meses o en un par de años, de repente la Unión Soviética se fracturó como en 15 países distintos. También la semana pasada les mencionaba el caso de Sudán que era el país más grande de África, y de repente resulta que muy recientemente ya se dividió en dos. ¿Y por qué se dividió en dos? Pues siempre son cuestiones políticas. Ahí están metidos los chinos por un lado y por el otro lado están los europeos y los gringos, y todo el mundo ahí metiendo cizaña y queriendo sacar lo que puedan de provecho. Inventaron una guerra civil y el asunto es que se dividió el país en dos. Entonces, esas fronteras entre los países y los países mismos cambian. Y no sabemos cuál es el futuro de las naciones-estado a mediano plazo. Por una parte, hay una tendencia, todo este proceso que se llama globalización, que es una tendencia a unidades cada vez más grandes, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, las telecomunicaciones y el comercio internacional requiere que cada vez haya menos fronteras. Entonces es una tendencia hacia el gigantismo. Entonces, por ejemplo, los países de Europa,
Había un montón de países como Italia, como España, como Portugal, como Suiza, como todos esos, y de repente se forma una Unión Europea, ya con una moneda única, como es el euro. La tendencia allí en la Unión Europea es la integración no solo económica, sino últimamente política. Es formar un país que se llamaría los Estados Unidos de Europa, ¿no? Esa es la tendencia. Acá en Norteamérica ya vemos que se firman tratados de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, que aunque todavía falta para que llegue a ese punto, pero supuestamente la tendencia es hacia una integración económica, que inevitablemente esa integración económica en algún momento dado también se traduciría en una integración política. Claro, todavía falta para eso, pero esa es la tendencia. Por otra parte, en Sudamérica, el Mercosur, creo que así se llama el Mercosur, el Mercado Común de Sudamérica, pues la idea también es que cada vez haya menos fronteras, que el libre comercio entre los países y toda esa integración económica, repito, inevitablemente en algún momento dado se traduce en una integración política. Entonces pudiera llegar a suceder los Estados Unidos de América del Sur. Todavía le falta para eso, pero para allá va el asunto. Y lo mismo sucede en otras partes del mundo. En el sureste de Asia también se tienden a integrar. Entonces, esa tendencia a la integración económica por bloques, empieza por el aspecto económico, pero en algún momento, cuando hay los suficientes lazos económicos, llega un momento en que políticamente también se tiene que ver reflejado. Entonces, repito, por un lado está esa tendencia hacia bloques o unidades cada vez más grandes. Y la gente que le apuesta todo a la globalización, dicen que el futuro de los países va para allá. En algún momento dado, las naciones-estado, hay países pequeñitos que realmente ya no tienen razón de ser. Así como Mónaco, pues es una curiosidad histórica, o Singapur, pues son curiosidades históricas, pero que realmente esas unidades tan pequeñas, o los países mismos, va a llegar un momento en que ya no tienen razón de ser. Se necesitan bloques cada vez más grandes y más integrados. Entonces, esa es una tendencia. Pero resulta que por otro lado hay otra tendencia, que es la tendencia hacia, ¿cómo decirlo?, los que se dan cuenta que todo ese concepto que se llama globalización y la integración económica y los grandes bloques comerciales, pues a fin de cuentas solo benefician a unas grandes empresas, a unas cuantas personas, que las riquezas del mundo están muy mal repartidas y que a fin de cuentas todos esos grandes bloques económicos, pues de lo que se trata es de la explotación de los recursos naturales y que las riquezas de algún lugar se van para otro lado, ¿no? Entonces, hay gente que insiste que los problemas del mundo, los grandes problemas ecológicos, por ejemplo, se tienen que resolver localmente, ¿sí? Localmente. El lema de la ecología dice, hay que pensar globalmente y actuar localmente. Entonces, por otra parte, a medida que, bueno, de esto ya les he hablado en otras ocasiones, ese concepto que se llama globalización depende completamente de los combustibles fósiles, del petróleo en particular. Si en algún momento dentro de X años, dentro de 10, 20, 30 años, empieza a haber una escasez real de petróleo, pues resulta que todo ese proyecto que se llama globalización se va a empezar a quedar sin combustible. Y en algún momento dado se va a empezar a venir para abajo y va a llegar un momento en que se va a necesitar buscar soluciones locales a los problemas locales. Y entonces todos esos grandes bloques económicos que últimamente solo funcionan para beneficio de una pequeña élite, se van a empezar a resquebrajar y es posible que se empiecen a formar unidades mucho más pequeñas que incluso las actuales, que ya no sean ni siquiera naciones-estados, sino que sean regiones que busquen salir adelante por sus propios recursos. Es posible, digo, esto son especulaciones, pero es posible que incluso un país como México, en lugar de integrarse a una unidad más grande, a un bloque más grande que sería Norteamérica, al contrario, que se resquebraje en varios países distintos. Yo no lo sabemos, todo esto son especulaciones. El asunto es que no tenemos ni idea de cómo vaya a ser el futuro de las naciones-estado de aquí a 50 años o de aquí a 100 años. Es muy posible, aunque parezca ciencia ficción, pero es muy posible que dentro de 100 años
México sean 3 países distintos. Uno sería, por decir, el sureste de México, Chiapas, Oaxaca, toda esa región de por allá. Otro sería el norte de México y otro sería México central. No sabemos, no tenemos ni idea. Pero también lo que me interesaba con este programa era decirles que todo ese concepto de los países, las naciones-estado, pues a fin de cuentas es un fenómeno transitorio, ¿sí? No hay nada permanente y los países no tienen más de 200 años de que surgió ese concepto de la nación-estado y probablemente no duren otros 200 años. Bueno, pues quería hacer una lista a mis alumnos de geografía. Les empiezo yo a hablar de los países más grandes del mundo y comentando cada país, pero resulta que ya se me acabó el tiempo. Pero de todas maneras lo que dijimos fue muy interesante. Pues vamos a seguir hablando de este tema o de algún otro la semana próxima. Ahorita ya vamos a despedirnos. Y yo los voy a dejar con otra melodía, una canción de un pequeño país. Es una isla, de hecho ni siquiera es un país independiente, es la isla de la Reunión, que está fuera de la costa de África, está en el Océano Índico, fuera de la costa de África, y la isla de la Reunión resulta que es una dependencia de Francia. Yo no sé, Francia que sigue estando metida por allá. La isla de la Reunión, hay por cierto un movimiento que busca la independencia de la isla de la Reunión, pero Francia sigue aferrada a sus colonias. Bueno, vamos a escuchar esta canción. Y yo me despido. Este fue su programa Descubriendo el Mundo con David Cañedo. Ça l'année là, pour tous ceux qui bien contents ces gars. Nous Mauriciens pas bien rodés, c'est nous bananés, ça n'a pas manqué. Ces gars Mauriciens, longtemps nous dans ça d'un millier la cour. Ça t'y finit souvent bien vilain, mais commence-t-elle à sa pinazou. Dans toute la salle et dans toute la case, ouais bizarre t'en as fait jouer ces gars. Moi c'est tous ceux qui oublient content, si péna ces gars nous va mécontents. Roulez moi ces gars, mais roulez moi baba, mais roulez tous les reins là. Ça n'a pas pour toi, mais ça pour ton mari, mais il bien content de toi. Toi qui les sauter, mais si t'as pas roulé, dis pas pour retourner en toi. Azoti là, il n'a pas pour réfuser. Si toi tu es dit marié, n'a pas visé que toi se fait aller des enviés, ou tu es dit banané. Madame au pays, n'a pas capable manquer l'amusement. Si on content, voilà la mise en signe, dans la ville, la rampe, n'a pas manqué. La pays Maurice, pour gagner plus presque tout pays. Si on guillolé la voile dans l'aine, comment dans les repas la voile des pieds. Dans tout ça là, papier aux îles, pour passer sur les journées dimanche. Révolutive et sur la ville, pour savoir capable d'une un peu plaisance. Roulez mon séga, mais roulez mon baba, mais roulez tous les reins là. Ça n'a pas pour toi, mais ça pour ton mari, mais il vient content de toi. Toi, puis les sauter, mais si t'as pas roulé, dis pas pour retourner en toi. Azoti là, il n'a pas pour réfuser. Si toi tu es li marié, n'a pas visé qui te se fait aller des enviés, ou tu es li banané. Madame au pays n'a pas capable manquer l'amusement. Si on content ou la mise en signe, la vie la rampe n'a pas manqué. Dans le pays Maurice, pas gagner plus presque tout pays. Si on trioler la voile dans l'aine, comment dans les repas la voile qui est. Dans tout ça la papier au cil, pour passer une jolie journée dimanche. Révolutive et sur la ville, pour savoir capable d'une un peu plaisance. Roulez mon séga, mais roulez mon baba, mais roulez tous les reins là. Ça n'a pas pour toi, mais ça pour ton mari, mais il est bien content de toi. Toi qui les sauter, mais si t'as pas roulé, dis pas pour retourner en toi. Azoti là, il n'a pas pour réviser. Si toi tu es li marié, n'a pas visé qui te se fait aller des enviés, ou tu es li banané. Azoti là, il n'a pas pour réviser. Si toi tu es li marié, n'a pas visé qui te se fait aller des enviés, ou tu es li banané. Azoti là, il n'a pas pour réviser. Si toi tu es li marié, n'a pas visé qui te se fait aller des enviés, ou tu es li banané. Azoti là, il n'a pas pour réviser. Si toi tu es li marié.